Buenas noches, amigos. Acá nuevamente conversando sobre folclore del Centro Universitario de Folclore de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que dirige el magíster Carlos Sánchez Baringa. El día de hoy nos toca conversar un tema muy importante, pero que no es muy conocido este tema, ¿no? Es sobre los instrumentos musicales del antiguo Perú. Evidentemente, el hombre, para tratar de comunicarse, o en todo caso comunicarse con la naturaleza y con los seres humanos, ha inventado instrumentos musicales que han tratado de copiar los sonidos del ambiente. Eso, de un modo u otro, tiene una larga historia, una larga data en el Perú. De eso justamente vamos a conversar. El día de hoy tenemos un excelente invitado. Él es Él es musicólogo por el Conservatorio Nacional de Música, ha realizado estudios de maestría en artes, musicología en la Universidad de Helsinki, Finlandia, bajo la orientación del musicólogo chileno Dr. Alfonso Padilla. Es egresado de la maestría en gestión del patrimonio cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2 veces becado por el Ministerio de Cultura de España. Ha trabajado también en la Dirección de Investigación de la Escuela Nacional Superior de Folclore José María Arguedas, en donde ha coordinado el proyecto Guaylaquepa de investigación científica y experimentación artística. Me estoy refiriendo al maestro Carlos Mancilla, a quien ya tenemos con nosotros, pero antes vamos a ver un pequeño video que nos va a hacer entrar en el tema.
Interesante introducción para conocer más o menos los instrumentos musicales del antiguo Perú. Y esta vez tenemos las palabras ya del maestro Carlos Mancilla. Buenas noches, Carlos. Tu saludo a nuestro querido público. Buenas noches, maestro Rubén, igual también a Nati que está detrás de cámaras, y por supuesto el saludo y el agradecimiento a mi colega y amigo Carlos Sánchez Huaringa, director justamente del Centro Universitario de Folclore de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y bueno, hubiera sido interesante también contar con la presencia de él y agradecerle a él, digamos, ¿no? Personalmente, si se puede decir, la cordial invitación justamente de partir, para compartir, para conversar, para intercambiar en esta noche cultural, ¿no? A través del programa que tienen ya ustedes instituido, ¿no? Desde el Centro Universitario de Folclore de San Marcos, y lo cual saludo, ¿no? Y felicito, y ustedes pues continúen. Esta es una jornada más, seguramente de las que han ya venido llevando a cabo, así que por mi parte, muy gustoso de conversar respecto a este tema tan importante como es. Voy a ponerle desde ahora, como una parte introductoria, que evidentemente vamos a desarrollar la música, entre comillas, y los instrumentos musicales también, entre comillas. Sí, es importante esto porque siempre se ha tenido la idea de que tocamos música aburrida, que música monótona, música, ¿no? O sea, se tiene ese plurito de hablar de esa música. Sin embargo, estamos viendo la gran variedad que acabamos de ver y que supongo hay más sobre este tema. ¿Qué nos puede decir de la música en Antiguo Perú, mi querido Carlos? Sí, a ver, justamente de repente partamos de un primer tema que bien puede estar o nos puede, digamos, conducir al debate, ¿no? A la discusión sobre el concepto justamente de música. Les comento desde mi particular experiencia y a través del proyecto Guayaquepa, que justamente el video que ustedes acaban de ver fue parte de aquel proyecto que desarrollamos en convenio entre la Escuela Nacional Superior de Folclore José María Arguedas y el entonces Instituto Nacional de Cultura, ¿no? Para llevar a cabo un registro, catalogación, ¿no? Y el registro audiovisual, por supuesto, en formato digital, de la vasta colección de artefactos sonoros, no instrumentos musicales, artefactos sonoros arqueológicos de la colección del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, de Pueblo Libre. Entonces, justamente, esta fue una maravillosa oportunidad. Voy a hablar ahora un poco de manera personal, porque justamente el hecho de como músico, como musicólogo, haber tenido contacto directo con estos artefactos o estas evidencias del cultivo del sonido, no de la música, en el antiguo Perú, ¿no? Justamente me dio pie para cuestionar el concepto de música y de instrumento musical. ¿Por qué? Porque los parámetros, los resultados sonoros, el funcionamiento de muchos de esos objetos sonoros no tienen absolutamente nada que ver con lo que nosotros conocemos como música. Y entendiendo también que este concepto tiene un origen no andino, es un origen europeo, viene desde Grecia, está asociado a las musas, a la mitología, a la cultura, al arte desarrollado en Grecia, ¿no? Que con los siglos llegó a los distintos países de Europa, hasta España, y España nos trajo el concepto cuando llegaron a los Andes en el siglo XVI. Entonces nosotros como que hemos repetido el concepto, ¿no? Y lo hemos llegado inclusive a aplicar a culturas que no han tenido absolutamente nada que ver, ¿no? Con las culturas occidentales, ¿no? Hablamos de la música de los incas, la música en chavín, la música en caral, y desde mi punto de vista y por la experiencia justamente que les acabo de comentar de haber estado en contacto con estos objetos maravillosos, por supuesto, ¿no? Que me llevaron justo a cuestionar por qué, aparte, digamos, de esta inconexión cultural que han tenido estas culturas del pasado con Occidente, es porque también los conceptos de música, como, digamos, como definición, el arte de organizar sonidos agradables al oído, ¿no? Buscando un propósito estético, en fin,
Esto, y aparte de los otros conceptos adyacentes al de música, como es la afinación, la consonancia, ¿no? Y otros, ¿no? Que existen dentro de la teoría de la música, no se ajustan justamente con la variedad de sonidos, de escalas y de timbres, ¿no? Que se han manifestado en el antiguo Perú y que en muchos casos han llegado hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, el caso de las antaras de la cultura Paracas, de hace aproximadamente 3000 años, ¿no? Que tienen, o sea, sus antaras o flautas de pan, que es o las zampoñas, de repente, sí, de repente, para el mejor entendimiento del público no especializado, ¿no? Estas antaras paracas, por ejemplo, tenían una composición de tubos, de los tubos de sus antaras o de sus zampoñas, ¿no? De 3 diámetros. Cada tubo tenía 3 diámetros diferentes, no un solo diámetro recto como conocemos actualmente el siku, ¿no? Que puede ser realmente el objeto que nos puede ser más familiar. El siku tiene un tubo recto, razón por la cual le permite la emisión de un sonido puro, limpio, ¿no? Lo cual se contrasta justamente, bueno, solamente voy a hablar en cuanto a la conformación de los tubos. Esto se contrasta, por ejemplo, ¿no? Con una antara para acá. Después de repente vamos a ver un PDF con la variedad de esos objetos que se han visto también en el video que acabamos de ver, ¿no? De antaras de tubos complejos en la cultura nazca de 3 diámetros diferentes. En la parte proximal, ¿no? A la embocadura, de un diámetro distinto, en la parte media superior un ensanchamiento del tubo, ¿no? De unos, dependiendo del tamaño del instrumento, 4, 5, 6 centímetros, que terminan, ¿no? En el estrechamiento de ese tubo hacia el extremo distal. Y estas tres formas, tamaños, dimensiones de tubos, lo que generan es un sonido multifónico bastante parecido o similar al sonido que producen las tarcas o algunos pincuyos, ¿no? Entonces son conceptos estéticos que han viajado o que han tenido un viaje desde hace 3000 años que inclusive, ¿no? Han llegado hasta Chile central y toda la parte norte de Chile, ¿no? Manifiesta a través de las pifílicas, ¿no? Que si bien no tienen esos 3 diámetros diferentes, pero poseen 2 diámetros diferentes que también generan estos timbres característicos que justamente no tienen nada que ver, pues, con los conceptos de consonancia, de armonía, de afinación, en fin, ¿no? Entonces, creo que parte de este conversatorio sería hacer entender un poco a nuestro público, especializado y seguramente no especializado, ¿no? En cuanto a que usar el concepto de música como lo entendemos para extrapolarlo a manifestaciones sonoras, a culturas sonoras, o a las formas en cómo se cultivó el sonido en los Andes prehispánicos, pues como que no tiene mucho que ver, digamos, con esos conceptos, ¿no? Eso es de repente lo que podríamos hablar a manera de introducción. Sí, interesante lo que dices, en la medida de que sí, pues el choque de dos culturas evidentemente ha hecho de que entendamos o creamos que la música es como se escucha en Occidente, ¿no? Entonces, a partir de ahí nuestros parámetros, no solamente estéticos, sino también de sonidos, etcétera, nos han hecho creer de que así son los sonidos. Así Y es. hemos Así crecido es. creyendo que eso es así, ¿no? Y hoy día, Exactamente. pues, a partir de que comenzamos a investigar, a conocer y a entrevistar a maestros como tú, nos vamos dando Gracias. cuenta pues que sus parámetros son otros. Y Exactamente. entonces ellos no solamente producen sonidos para el placer, sino también para comunicación, para Otras, una serie de criterios, incluso para la comunicación con deidades, ¿no? Lo cual pues manifiesta quizás un concepto más puro de lo que es música en ese particular, sentido, más particular, particular, así evidentemente, es. que nos Sí, separa de aquellos conceptos que Occidente nos ha querido hacer creer y nos ha hecho creer por mucho tiempo, ¿no? Imponiéndonos su música a través de la guitarra, de los pianos, etcétera. Pero sin embargo, como hemos visto, esta gran relación de instrumentos, pitos, matracas, zampoñas, que tú dices que tienen tres sonidos diferentes, o en un antaras, solo mejor tubo, dicho, ¿no? en un Entonces, solo tubo, sí. ¿cómo cree o qué crees que deberíamos hacer ante eso, mi querido Carlos, a nivel educativo, a nivel, no sé, cultural? Sí, agradezco la conversación y la oportunidad justamente de dar a conocer y difundir esta información que no es, digamos, muy socializada, difundida, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, a ver, cuando nosotros, para ampliar un poco el concepto, ¿no?
cuando nosotros hablamos de la música, por ejemplo, de los incas, ¿no? O de la música de los chavín, por decir, nosotros estamos restringiendo, estamos reduciendo la dimensión que tenían los antiguos peruanos respecto a su experiencia con el sonido. El sonido es universal. Cada cultura en espacio y tiempo ha respondido de manera diferente y de acuerdo a su geografía, a los sonidos de su medio ambiente, a su cultura, a su cosmovisión, en fin, le han dado diferentes respuestas, ¿no?, a esa experiencia. Entonces, en el mundo andino, cuando hablamos nosotros de la música, por ejemplo, en el antiguo Perú, estamos restringiendo con el concepto a diversas formas en las cuales el antiguo peruano justamente respondió a ese fenómeno universal como es el sonido. De tal manera que el cultivo del sonido, ¿no?, en el antiguo Perú rebasa el concepto de música, rebasa el concepto de instrumento musical. ¿Por qué? Porque los antiguos peruanos usaban, ¿no?, el sonido, o cultivaban, trabajaban en el sonido, no solamente en los artefactos sonoros que conocemos como instrumentos musicales, sino más allá de eso. Usaban el paisaje sonoro, usaban los recintos arquitectónicos con fines acústicos. Entonces nosotros estamos perdiendo de vista toda esa dimensión que los antiguos peruanos tenían en torno a lo que era el sonido y la importancia que significaba para ellos. De tal manera que como hasta hoy, porque hay muchas manifestaciones del pasado que seguramente han llegado hasta nosotros y esos justamente motivo de investigación, pero hay la evidencia de que, por ejemplo, las antaras tienen su origen más remoto en Caral. En Caral se han encontrado evidencias de flautas de pan o antaras, zampoñas o sicus, como lo querramos llamar para un mejor entendimiento de cada uno. Entonces, este objeto, por ejemplo, tiene más de 4.500 años o un promedio de 4.500 años, si es que no encontramos otras evidencias más antiguas, ¿no? Pero científicamente las antaras vienen, digamos, los ejemplares o las evidencias más remotas desde Caral. Hablamos de una temporalidad aproximadamente de unos 4.500 años, ¿no? Entonces, cómo este instrumento desde ese tiempo ha llegado hasta nosotros, ¿no? Y por supuesto que en el camino ha tenido ciertas variaciones, como el caso de Paracas, como lo acabo de comentar, ¿no? Y este tuvo este complejo que fue continuado por los Nazca, pero que a su vez los Nazca también desarrollaron la construcción de sus antaras con tubos rectos, ¿no? Pero ahí viene el otro tema cuando hablaban antes del siku actual, que tiene esa formación recta de los tubos de sus sicus, ¿no? Ese es cuando suena un tubo, pero cuando escuchamos a 50, una tropa de 50 sicuris, entonces ese sonido, porque también pensamos nosotros en lo que es la monumentalidad del sonido, ¿no? Y sus propósitos de persuasión, en fin. Podemos pensar muchas formas en las cuales podemos también atribuirle esa monumentalidad al sonido, como existe la monumentalidad de la imagen, la monumentalidad de la arquitectura, ¿no?, con fines justamente persuasivos. ¿Por qué no podemos hablar también del sonido con esos mismos fines, ¿no? Entonces, ustedes deben haber tenido la experiencia, como personalmente la he tenido, de haber estado, pues, yo estaba en Huancané, en la fiesta de las cruces, y de escuchar, por ejemplo, a 20 tropas de sicuris tocando al mismo tiempo en la plaza principal de Huancané, en su día central. Pues son cosas fantásticas, espectaculares, que justamente no nos hacen concebir el sonido, pues, melódico, armonioso, o de lo que nos han impartido desde Occidente, ¿no? Igual en la fiesta, por ejemplo, en Jauja, ¿no? En enero, el 24 de enero me parece que es en Sutunantaja, ¿no? Escuchar a más de 50 grupos de sus orquestas típicas tocando al mismo tiempo, qué maravilla, ¿no? Entonces, son cosas que nosotros tenemos como particularidad en el mundo andino, y como digo, que muchos de las manifestaciones de ahora posiblemente tengan su origen en el pasado prehispánico, ¿no? El micrófono. Sí, muy importante que toques ese tema de que ahora pervive nuestra, se ha, digamos, recuperado mucho esto de los sicus, y también de lo que planteas tú, ¿no? Y no solamente, por ejemplo, en Puno también las bandas también hacen un encuentro parecido, lo cual, pues, y cada uno está absorto en su propia música, o sea, no es no se que distrae. me pierdo el compás o No me se fui distrae, de sonido, no, cada uno mantiene, lo cual, pues, nos dice una condición
quizás sui generis a nivel Claro, del así mundo, es, ¿no? O sea, así en es. otros, en otras latitudes hay que escuchar atentamente el sonido y que nada te distraiga para nosotros Así es. adquirir. En cambio, en el mundo andino no es así, como tú manifiestas bien, Ah, ujú. y entonces, pues, algo hay en nosotros que es especial y no es igual al mundo entero, me atrevo a decir, mi querido Carlos. Sí, Eh, exactamente, ¿no? Ujú. y sí, justamente lo que te decía, ¿no? O sea, hay un afán en los instrumentos que he visto, hay un afán de querer copiar no solamente los sonidos de la naturaleza, sino también a los animales que emiten esos sonidos, ¿no? Para buscar una armonía. ¿A qué crees que se debe eso, Carlos? Sí, a ver, ciertamente, y por eso la coincidencia que muchos objetos sonoros existen en el mundo, en culturas diferentes, en espacio y en tiempo, sin haber tenido contacto, o sea, alguna forma de contacto, ¿no? ¿Por qué? Porque los materiales los han tenido en el entorno, como en el caso de las cañas, los juncos, los bambúes, los caracoles, en fin, ¿no? Y que estos primeros sonidos se han ido originando por la propia acción de la naturaleza. Cuando envejece las cañas, ¿no? Se ahuecan, quedan vacías, y entonces el viento juega con ellas y empieza a generar sonidos que de repente el ser humano primitivo antiguo no se imaginaba, pero que ha sido aprovechado y utilizado. En el caso de los caracoles igual, ¿no? Y me refiero a esos dos instrumentos porque, digamos, son los que más han compartido en el mundo, por un lado, y porque además son los más antiguos también en las diferentes culturas del mundo. Ahora, su uso ciertamente, en un principio, ¿no? El uso del sonido o de objetos ajenos al cuerpo humano, porque nosotros podemos utilizar el cuerpo humano como un medio sonoro, ¿no? Las palmas, en fin, el cuerpo en general como un objeto percutor, pero también tenemos un aerófono que es la voz, y, nuestra voz la podemos nosotros modificar, y entonces estas primeras alteraciones del lenguaje común de comunicación que tenían los grupos humanos en esos tiempos fueron modificándose justamente para de repente usar como medio de alimentación por medio de la caza, ¿no? Imitar a los sonidos de algunos animales, del entorno, ¿no? Y que evidentemente son diferentes las geografías en todo el mundo y más aún en lo que es ahora, ojo, lo que es ahora nuestro país tiene recién 200 años, pero como cultura o culturas andinas tenemos más o menos un promedio de 12.000 años de asentamientos humanos en las distintas partes de nuestra región y diversas partes en geografía, en pisos ecológicos, en fin, ¿no? Entonces, estos primeros usos con fines de comunicación, con fines de alimentación, de sostenimiento, ¿no? En fin, entonces se han ido progresando de tal manera que el ser humano fue encontrando en objetos ajenos a su organismo, ya llámese las cañas, los palos, las conchas marinas, en fin, ya fueron siendo utilizados seguramente en un inicio con esos propósitos de subsistencia, pero que poco a poco fueron siendo incorporados a su mundo cultural, ¿no? Entonces, y es ahí también donde encontramos otro aspecto también sumamente importante en las culturas del pasado que perviven hasta el día de hoy, ¿no? Es el uso de los diversos materiales, ¿no? Para distintos momentos, ¿no? Ahora no se usan, por ejemplo, en el caso del altiplano, se usan objetos como de madera, las tarcas, ¿no? En tiempos de lluvia, y los objetos o los materiales que son utilizados, como los icus, que son de las zonas húmedas, se usan en los tiempos secos, ¿no? Igual en el caso, nosotros tenemos una teoría, porque particularmente hemos profundizado en el estudio de las antaras Nazca, ¿no? Esas antaras eran hechas de la tierra, y eran hechas de una tierra árida, porque Nazca está en un desierto sumamente árido, uno de los más secos del mundo, ¿no? Habría que saber investigar, los arqueólogos seguramente tendrán más respuestas a las razones por las cuales esos seres humanos se asentaron en una zona tan seca, tan desértica, ¿no? Pero
Ellos, por ejemplo, nosotros planteamos la teoría de que ellos usaban justamente la tierra, esa tierra árida, seca, para que conjuntamente seres humanos y las deidades como la Pachamama clamen juntos al mundo de los aires, de las nubes, ¿no es cierto? El agua, o sea, estos ritos de propiciación. Se daban los ritos de propiciación, venía el agua y se daban los grandes ritos de agradecimiento. Por eso es que muchos de los geoglifos que están inscritos en las pampas de Palpa, de Nazca, en fin, ¿no? Están relacionados a deidades que están también asociadas a su vez al agua, ¿no? Entonces, hay inclusive animales que no son de la zona, que provienen de la Amazonía, y nosotros hemos establecido un corredor económico, social, cultural que hay desde Huanta hasta Nazca, ¿no? Los chunchos, por ejemplo, del Uricocha, tienen muchas de sus atavíos, inclusive sus propios instrumentos como las antaras, ¿no? Que han sido encontrados o asociados a una tableta naja que la hemos visto en el video, ¿no? No sé si de repente podemos ver ahora el PDF que les he compartido y ahí de repente podemos ilustrar un poco lo que estamos conversando, ¿no? Siguiente. Sí, a ver. Vamos a la tableta Nazca. A ver, eso está en... Ya, por ejemplo, acá nomás podemos ver esos objetos que fueron encontrados en Caral, ¿no? Estas flautas que tienen un orificio de ejecución central. Estas flautas, algunas de ellas, si se fijan en la imagen de la derecha, en el centro, ¿no? Tenían un aditamento en el, ¿cómo se llama? En el orificio de soplo. Y, digamos, las primeras personas que tuvieron en las manos esos objetos tan importantes fueron moviendo esos objetos. ¿Por qué? Porque evidentemente no les eran asociados a los instrumentos que conocemos hoy. Entonces decimos, no, esto hay que sacar, eso no corresponde, ¿no? Entonces estaban maltratando, estaban generando un perjuicio histórico, cultural, artístico, estético, en fin, a esos objetos, ¿no? Porque ese aditamento que tiene, como parece una especie de lengua, ¿no? Que están en en la iconografía inserta, que corresponde a la boca de monos, que además están en un acto de gesticulación de sorpresa, de asombro, porque es posible que también hayan o se esté haciendo referencia al uso de los psicotrópicos, ¿no? A las plantas como el San Pedro, la ayahuasca, en fin, desde esos tiempos, ¿no? Entonces, ahora, y lo otro, que los músicos que han tenido a manos estos objetos han querido buscarle una escala, o sea, justamente con ese pensamiento de que la música los nazca. A ver, vamos a encontrarle la escala del do, re, mi, fa, sol, la, si. Y nada que ver. Desde mi punto de vista, esos objetos eran utilizados más para generar chillidos del mono, ¿no? De los monos, o de repente las otras que tienen en su iconografía, aves, pelícanos, el cóndor, igual, de repente el propósito era buscar esas sonoridades de estas aves que de repente eran míticas o eran parte de sus deidades, en fin, ¿no? Pero justamente con el criterio, mal criterio de pensar en la música, entonces han estado buscándole los sonidos que se asocien a una escala, ¿no? Y esta escala, evidentemente, relacionada al sistema diatónico occidental y nada, y absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces, igual, bueno, acá en la parte derecha están las antaras que les había comentado, en la siguiente lámina está más claras, y acá esta flauta también en un tiempo asociado, esta flauta fue encontrada acá en Huánuco, me encuentro actualmente en Huánuco, en Cotox, ¿no? Y tiene una temporalidad aproximada a las mismas flautas de Caral, ¿no? Y si pensamos un poco, justamente estamos en un corredor de Huánuco que daría justamente a la zona que corresponde a Caral en la costa, ¿no? Porque los corredores antiguamente eran pues de manera transversal y no longitudinal, ¿no? La siguiente, por favor, Nati.
Bueno, acá están las antaras con un poco más de detalle. Eran 3 antaras, una de 5 tubos, una de 3 tubos y otra de 2 tubos. La conformación es bastante complicado querer atribuirle ciertas formas de organización de estos objetos. Y nosotros, bueno, como parte del proyecto Guayaquepa, tuvimos a mano la réplica que hizo el mismo proyecto Caral en cañas actuales, ¿no? Y nosotros hemos hecho simplemente una experimentación sonora, nada más. Pero coincidentemente, estas antaras tenían una especie de intercalación como el actual siku el diálogo ¿no? Del arca y del lira y el arca, ¿no? Pero eso es simplemente una especulación, más nada que como por ahí a veces se emocionan algunos al manifestar de que desde esos tiempos se usaba el ira y arca o el entrelazado, ¿no? Desde caras, ¿no? Eso me parece que En lo sería... más cercano, digamos. Pero sí, claro, o sea, no nos atrevemos a arriesgar de que decir, no, que desde esos tiempos existía el intercalamiento, en fin, ¿no? Pero bueno, ahí está. Deberíamos tener de repente más evidencias para poder de repente construir una hipótesis, ¿no? Pero como digo, a manera experimental sí hicimos una prueba y el resultado fue realmente interesante, ¿no? Ahorita no tengo yo a la mano los sonidos, hubiera sido interesante, pero digamos que no sea la primera vez para estar en esta conversación, y cuando sea la oportunidad vamos a compartir ya todo lo que estamos conversando ahora, pero ya a través de con ejemplos sonoros también, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, esta es una Guayaquepa de Chavín. Se encontraron 21 ejemplares de estos en el año 2001 por John Rick, ¿no? Haciendo un poco un hilo de tiempo, una línea de tiempo de Caral, Chavín y Paracas, más o menos contemporáneo con Chavín. Entonces, lo interesante, por ejemplo, en ese ejemplar, y que muchas de esas altaras o guayaquepas encontradas en las galerías subterráneas del Templo Chavín no tenían esta iconografía. Y ese es el otro punto también importante para al momento de estudiar los objetos sonoros del pasado, ¿no? Uno es el uso del material, no es cualquier material, hay un uso consciente, ¿no? Del material. En este caso, si es una concha marina, está asociada a ritos seguramente vinculados también al agua, ¿no? A los ritos de propiciación, en los tiempos de sequía, también en los ritos de iniciación en el templo de Chavín, y evidentemente esta iconografía tan, digamos, tan prolija, ¿no? Debe tener también estas connotaciones simbólicas, culturales, para la época en esos tiempos en Chavín, ¿no? Que incluso el arqueólogo Luis Lumbreras, en los años 70, hizo una prueba. ¿Por qué? Porque Chavín está en una intersección de los ríos Mosna y Huachexa, ¿no? Entonces, y está en una pendiente de tal manera que hay un canal que baja de uno de los ríos, creo que es el Huachexa, me parece, ¿no? Que entra al canal. Entonces, él hizo solo una prueba haciendo discurrir el agua por ese canal, que ya para ese tiempo todavía estaba seguramente en un no buen estado de conservación, pero hizo discurrir el agua por ese canal, lo introdujo dentro de las galerías de Chavín, y el resultado sonoro fue, bueno, en las condiciones en las que se encontraba seguramente el templo en ese tiempo, pero para haber estado así, el resultado fue realmente espectacular, ¿no? Entonces, es otra forma en la cual justamente los antiguos peruanos usaban el sonido. Entonces, si hablamos de música, estamos dejando de ver, estamos constriñendo una dimensión en cuanto a lo que significaba el sonido, el uso del sonido, el cultivo del sonido, aparte de los instrumentos musicales que conocemos, ¿no? En otras formas de uso del sonido, ¿no? Sigamos, por favor. Bueno, no está todo acá, pero al menos acá hay algunos. Hubiera sido quizá interesante hacerlo de manera cronológica, pero acá hay una bibliografía. Bueno, en este caso, como yo estoy, esto es más una exposición sobre las antaras Nazca, entonces los trabajos un poco más, digamos, relevantes asociados a lo que son las antaras, ¿no? Igual he compartido por el chat una última publicación, bueno, mía, del mes de diciembre del año pasado, que lo publicó la revista de Arqueología Americana del Instituto de Geografía e Historia, Instituto Panamericano de Historia y Geografía de la OEA,
y el título del trabajo es Patrimonio Sonoro Arqueológico, su estudio y gestión en el Perú. Ahí sí hay una descripción. No sé si de repente ustedes tengan la forma de compartirlo, se los he pasado el enlace por el chat. Y, si, y si ustedes podrían compartir esta publicación con los asistentes, con el público que está presente, pues yo encantado, ¿no? Ahorita lo va a poner Nati, lo va a poner. En el siguiente, por favor. El siguiente, bueno, eso es lo que el proyecto Guayaquepa que les había comentado, que fue entre el 2004 y el 2008, ¿no? Quienes participamos en ese proyecto, los instrumentos que fueron utilizados, perdón, las culturas, ¿no? De las cuales, o cuyas evidencias sonoras custodia el Museo de Arqueología. Nosotros de manera ya particular y por un interés también particular es que estudiamos las antaras de la cultura nazca, ¿no? Como vamos a ver un poco graficar ahora. Seguimos, por favor, Nati. Y sí, acá, por ejemplo, podemos ver la diversidad de antaras. No todas son de la cultura nazca, son de distintas culturas, todas o la mayoría de la costa peruana, ¿no? Entonces, y se va a ver la variedad. Por ejemplo, acá en la tercera fotografía podemos ver una antara de esos diámetros que yo les conversaba, ¿no? No es Paracas, es ya en tiempos de Nazca temprano, y se ve bien la forma de los tubos, miren cómo son en relación a la segunda fila, la radiografía del lado derecho, ¿no? En donde la conformación de los tubos, ¿no? Que corresponde a la antara que está al lado izquierdo, son rectos, que también fueron cultivados y de manera masiva, digamos, en la cultura nazca, ¿no? Sigamos, por favor. Acá vamos a apreciar las 135 antaras que forma parte de la colección del Museo Nacional de Arqueología y Antropología del Perú. Acá, ahí nomás, Nachi, por favor, en la segunda página, justo miren, en la primera imagen, esa es una antara Paracas, donde si tienen un ojo, en la primera y la segunda en realidad, pero la segunda es más nazca, que es como les decía, ¿no? La continuidad del modelo que ya habían establecido los Paracas, ¿no? Un poquito más sofisticado, el bruñido de la cerámica tiene, digamos, ya un mayor trabajo, ¿no? Igual a la antara que está al extremo de la derecha en esa misma primera fila, ¿no? Entonces, y lo interesante es que de todas estas antaras, salvo el grupo que se ve en la primera página, la segunda fila, son las antaras de una misma tropa. Ahí podemos contar la última de la primera fila, toda la segunda fila y la primera de la tercera fila. Todas esas antaras conforman un conjunto, salvo esas antaras que tienen la misma cantidad de tubos, tienen la misma decoración, tienen la misma afinación. Claro, no temperado o no a la forma como lo hacemos actualmente, ¿no? Las desviaciones entre sus sonidos son distintos a los sonidos que hemos nosotros heredado por las cuales hemos sido influenciados por Occidente a través de España, ¿no? Pero ya esto es una evidencia de la existencia de tropas en el antiguo Perú, en este caso, entre los Nazca. Igual ocurre con las antaras de la última fila, solamente tenemos dos. En la otra fila, si se fijan, también hay otro grupo de antaras, de una tropa de antaras que están en las dos últimas de la penúltima fila y las que están abajo, ¿no? Las tres primeras. También pertenecen a un grupo. O sea, había el concepto ya de tropas de grupo desde hace 2000 años aproximadamente, ¿no? La que continúa, por favor. Y bueno, ahí van a ver una cantidad, miren, desde 2 tubos, y era curioso porque estas flautas de pan de 2 tubos que están en esta primera fila son diferentes y tienen formas de pie. Y la distancia entre uno y otro, digamos, entre esos tubos es aproximadamente de un semitono, ¿no? De medio tono. Pero había en esos tiempos, imagínense, el criterio de hacer objetos solamente con 2 sonidos. Y por supuesto también hay antaras de hasta 16 tubos, ¿no? Entonces había también ese concepto, ese conocimiento de las distintas gamas sonoras
y que evidentemente no son necesariamente similares a Occidente. Los antiguos peruanos, en este caso los nazcas, tenían sus propias formas de construir sus escalas. Ahora, las escalas no se repiten en esos objetos. Es otro gran misterio entre los nazca. O sea, una antara con otra, si no tenía el mismo color, si no tenía la misma dimensión, si no tenía el mismo color, el número de tubos, no empataba, no emparejaba con otra antara, ¿no? Eso es como digo, un misterio entre los nazca, y que también nos hace ver la gran capacidad que tenían ellos para construir una diversidad de escalas entre unas y otras antaras, ¿no? Seguimos, por favor. Sí, vamos a encontrar una diversidad de modelos, tamaños, colores, iconografía también, aunque en menor proporción, ¿no? En el caso de la mona. Ahora, de repente, un poco para diferenciar esas antaras bulbo-fusiformes, que es la denominación técnica para ese tipo de antaras, de la segunda página en la penúltima fila, ¿no? En el lado derecho, las dos últimas corresponden a culturas del norte, como son antaras que muchas de ellas no tenían procedencia arqueológica, pero por asociación se establecían que eran antaras del norte. No recuerdo exactamente si era desde Vicus o hasta Moche, ¿no? Pero eran antaras norteñas de la costa de lo que ahora es el Perú, ¿no? Y tienen también tienen 3 diámetros, pero con otro criterio, ¿no? O sea, más abultado, son antaras más globulares, si se quiere decir, ¿no? En relación a los tubos rectos que hemos encontrado, sobre todo en las antaras de la cultura nazca. Seguimos, Nathalie. Y bueno, acá estamos terminando ya con la exhibición de lo que son solamente las antaras de la colección del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. A ver, Nati, un momentito, te voy a decir a qué diapositiva podemos pasar para... la siguiente. Ya, por ejemplo, este es un ajuar funerario. Este personaje fue encontrado por el equipo de excavación de Julio Cetello, quien realizó una campaña entre 1927 y 1929 en Nazca, y este conjunto fue encontrado en Las Trancas, en el Valle de Las Trancas, Ocopara, que está actualmente como a media hora de Nazca, más hacia el sur, y está ubicado en un valle, ¿no? En un valle interandino. Entonces, con este personaje fueron encontrados, aparte de estas láminas de oro, que de por sí ya establecen una jerarquía, digamos, de este personaje, fueron encontrados 15 antaras. Acá, al lado derecho, la parte superior, están esas 6 antaras que vimos en las diapositivas anteriores, ¿no? Y como verán, todas las otras antaras no tienen relación entre sí. Ninguna de ellas comparten sonidos, digamos, para decir que esta antara tocaba junto con esta, ¿no? Sino todo lo contrario. Son antaras que tienen escalas totalmente diferentes. Y que, bueno, también fueron encontradas con estos cerámicos. Aparte también habían cabellos, habían otros objetos. Pero para el interés nuestro, para la investigación que nosotros hemos llevado a cabo, nos pareció importante hacer esta selección, ¿no? Y si se dan cuenta, igual en la iconografía del lado derecho que está inscrita en los cerámicos, se ven que muchos de estos animales están inscritos en las pampas de Nazca, ¿no? El pez, el ave fragata, o esas aves marinas en general, ¿no? Aparte del maní, me parece, y el inferior ahorita no lo recuerdo, ¿no? La siguiente, por favor, Natalia. Acá de repente un poco para graficar con más detalle, en la parte superior está una antara Paracas y también en la parte inferior, ¿no? Esos 3 tubos que yo les comentaba en un principio, de estas en el tiempo del proyecto Guayaquepa no pudimos, me parece, sacar fotografías a estas 2 primeras antaras, pero sí a las siguientes, que ya son de Nazca, ¿no? Igual, en las radiografías se puede apreciar, ¿no? las diferencias de los tubos en su extremo proximal, en el medio superior y en la parte distal, ¿no? Y los tubos rectos de la derecha
que evidentemente difieren o sea, hablando, digamos, de modelos diferentes, ¿no? Que además esos modelos fueron tipificados por César Bolaños, de quien tenemos o hemos recibido, pues, estudios realmente fantásticos, ¿no? Respecto a esos estudios, lamentablemente, hubiéramos querido que César Bolaños continúe con el estudio y hubiera llegado a seguramente importantes conclusiones respecto al sistema musical, sonoro, no voy a hablar musical, el sistema sonoro que utilizaban los Nazca en ese tiempo. Nosotros tenemos una propuesta, digamos que no es el tema de la conversación de ahora, pero también está, voy a compartir la publicación ahora en el chat para que también lo puedan difundir con los participantes. Adelante, por favor, Natalie. Bueno, esas son antaras de diferentes culturas, de diferentes materiales, de caña, cerámica, ¿no? De huesos de aves de pluma, hay hasta 2 ejemplares. La cantidad también de los tubos, como les había manifestado, esta me parece que tiene 14. Y otro aspecto importante de la antara, esta antara gris que está en el medio, que tiene resonadores. Lamentablemente no procede de excavación arqueológica esta antara, pero es una antara que tiene 2 filas y la segunda son resonadores que están a la octava, ¿no? Eso, nosotros hemos hecho todo el registro sonoro correspondiente en video, en fotografía, en fin. Entonces, no es difícil establecer, además, por el tamaño de los tubos, ¿no? Que están exactamente a la mitad, y eso implica acústicamente, físicamente, de que los resonadores están a la octava de las filas principales, ¿no? El siguiente, por favor. Esa es la antara a la que acabo de hacer mención. Siguiente. Ese es otro tipo de modelos de antaras. En este caso, las hemos encontrado en las tumbas reales de Zipán, ¿no? Pero otro dato importante, por ejemplo, es que los arqueólogos, cuando hacen una representación gráfica de esas antaras, no tienen nada que ver con las antaras originales, porque no son de tubos rectos, sino son tubos igual bulbo fusiformes, ¿no? Son un ensanchamiento distinto al de Paracas, ¿no? Pero que no son tal cual representados en bueno, quien hizo la infografía, esa infografía seguramente ha sido asesorada por un arqueólogo y el arqueólogo no ha tenido reparo, porque valgan verdades, a los arqueólogos les importa muy poco el tema del sonido o los sonidos, el cultivo del sonido en el antiguo Perú. ¿Por qué? Porque justamente piensan en música, y cuando piensan en música dicen, como Jonathan Haas en un video sobre Caral de la BBC de Londres, del año 94, 96, no recuerdo, ¿no? En donde mencionan que los hombres de Caral, hablando de las flautas que hemos visto en un principio, ¿no? Dice, los hombres de Caral sabían cómo divertirse, ¿no? Entonces, esos conceptos justamente que están asociados a la música y la música como diversión, como hobby, ¿no? Como una práctica subalterna, menor, pues, a lo que realmente, o a cómo los hombres del pasado trataron el sonido, ¿no? Cómo cultivaron el sonido, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que quería compartir con ustedes, ¿no? Esas apreciaciones diferentes, distintas a lo que a cómo estamos concibiendo el mundo sonoro prehispánico, ¿no? Desde la arqueomusicología. Sigamos, por favor. Bueno, este es un sistema que nosotros hemos utilizado para medir justamente las frecuencias de cada una de estas antaras relacionadas, ¿no? Con el sistema temporal occidental. Y vamos a ver que la desviación es esto que está en rojo encima del teclado, eso marca la desviación, que en este caso es de 8 cents, 8.5 cents en relación a lo que es el A2 o de la octava 2 del teclado, ¿no? Bueno, eso es información un poco más técnica, que por ahora la vamos a pasar. Avanzamos, por favor, Nati. La otra diapositiva también, bueno, eso ya hemos visto, las diferencias en cuanto a los timbres de este tipo de antaras. Esto también es un proceso que nosotros llevamos a cabo, que fue la restauración para recuperar el sonido, porque estas antaras tenían o sea, el criterio de Tello, porque es en la época de Tello que se hicieron la restauración de esas antaras,
¿no? Tenían el propósito, como les digo, les importaba poco o tenían ese falso concepto de que la música en el antiguo Perú era pues, hobby, diversión y no tenía pues una trascendencia ni importancia para la arqueología, ¿no? Esos patas se divertían, ¿no? Entonces lo que hicieron fue simplemente recuperar las antaras, como vemos donde dice paso 4 en la parte superior, se está extrayendo periódicos, ¿no? Que servían como tabiques para unir los tubos. Entonces, el propósito era únicamente recuperar la forma externa de las antaras y no un aspecto tan importante que era la voz del instrumento, que era su sonido, ¿no? Entonces, cuánta información. Es como si tú movieras a una momia, ¿no? Y que la momia te diga A o B o C, ¿no? ¿No? Entonces, no le han dado para aparecer esa connotación, esa importancia, entonces simplemente recuperaban la parte externa para que se vea la antara completa y pueda exhibirse en una vitrina y punto, ¿no? Entonces, no, desde la arqueomusicología, evidentemente tenemos otro criterio, otra perspectiva, y esa fue la intención de recuperar o de reconstruir, no, de volver a restaurar esos objetos, ¿no? Y aparte que evidentemente se aprovechó para tomar imágenes de cómo estaban, cómo era el trabajo interno de los tubos, ¿no? Ahí se aparecen en las fotografías de todo lo que se señala de que para nosotros eran datos importantes de la conformación o de la estructura de los tubos, tanto externa, pero sobre todo internamente, ¿no? Lo que sigue, a ver, vamos a ver de dónde. Después viene el proceso de medición acústica de las antaras, que también fue un proceso bastante complejo, eso es bastante técnico, ¿no? Y es a través de esta propuesta que hicimos de manera personal en que establecimos que los Nazca conocían el sistema diatónico y cromático de Occidente. En otro momento, esperemos seguir conversando en otra oportunidad, ya como digo, con ejemplos acústicos para que graficarlo y para ilustrar que los nazcas conocían el sistema diatónico, pero lo dividían y lo distribuían de manera distinta a como nosotros conocemos, digamos, la manera como hoy, que es Ira y el Arca en el altiplano peruano boliviano, ¿no? Pero la división en tiempos de Nazca era de mayor complejidad, ¿no? Bueno, por las funciones que desempeñamos ahora, hemos suspendido los trabajos de investigación, pero que los esperamos retornar cuando tengamos la oportunidad. Ojalá, ojalá. Sí, sí. Sí. A ver, después de repente avanzamos pasa una por una, de todas maneras, porque ya estamos llegando a la hora, ya van a ser las 8 de la noche. Vamos a ir hasta poco a poco, a ver, hasta la... Sí, acá esta es una diapositiva para 2 horas, me parece. A ver, acá vamos a encontrar. No sé si puedes llegar a la diapositiva. Uy, acá en el... ya, a las 58. Ajá, esa es la tableta, esa es una tableta Nazca que encontró Julio Cetello en el Ingenio. No fue tampoco encontrada en una excavación arqueológica, pero Tello hizo una publicación sobre esta tableta y curiosamente no hace ninguna, menciona las antaras, pero nada más. Nada más. Y bueno, y para nosotros hay una información acá riquísima, ¿no? Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a ver justamente lo que nosotros hemos encontrado en Luricocha, en Huanta. Y miren la relación, la similitud que hay entre esa tableta, ¿no? Que inclusive ha sido recreada a través de una pintura, pero en estos chunchos, como así se hacen llamar, ¿no? De Luricocha, vemos aparte del papagayo, la indumentaria que es parecida a la que usa, miren, la pareja, la señora, esposa, hija del personaje principal, ¿no? Y si ustedes ven en la segunda foto de la fila de abajo, el mono que está al final y es el mono que está en las pampas de Nazca, en los geoglifos de Nazca, ¿no? Bastante relación. Sí, entonces eso
nos hace pues proponer este corredor que había entre la selva de Ayacucho y las costas de Ica, en este caso de Nazca, ¿no? En la siguiente podemos ver ya, para ir cerrando esta conversación, esto es una antara que no llegó al horno, que es un dato valiosísimo. Lamentablemente debo decir que estos objetos han estado o están en custodia por el Museo Antonini en Nazca, y fue restringido o reservado, mejor dicho, si se quiere, para que en convenio con Polonia, con la Universidad de Varsovia, o sea, se ha reservado el estudio para este grupo, ¿no? Y no para nosotros los que de alguna manera tenemos, creo que, más derecho por la herencia, ¿no? Por la herencia cultural, para tener acceso a este material. Pero nosotros, y estas fotos estaban prohibidas, nos invitaron a un congreso el año 2007, allá en Nazca, de arqueomusicología, del primero y único que se hizo, miren, todo ese tiempo, y nosotros así medio como que le sacamos la vuelta, entramos a su laboratorio y tomamos estas fotos no, son de contrabando, ¿no? Pero la información que seguramente contienen estas antaras, sobre todo que se quedaron en ese momento, o sea, o en ese estadio, en el proceso de construcción, no fueron introducidas al horno, ¿no? Pero, como digo, o sea, la información, o haciendo un trabajo un poco más exhaustivo, se podría ir viendo cómo es que ellos, antes de introducir estos objetos al horno, se pueden identificar aspectos de su construcción previa, ¿no? Antes de ser introducidos al horno. Bueno, claro, esperemos tener la oportunidad en un futuro. Eso, y creo que eso sería todo por ahora, estimados Rubén, Nati, y bueno, encantado de... Carlitos, realmente estoy sorprendido, anonadado de tanta información que a veces uno desconoce, gracias, justamente por los criterios que has emanado. Y entonces, pues yo te agradezco, creo que ha sido bastante información también por los alumnos de la Escuela de Folclore de San Marcos, quienes están atendiendo esta conferencia. Bueno. Yo te agradezco, Carlos, realmente ha sido muy fructífera tu conferencia y que creo que ha quedado material para una segunda entrevista. Encantado. Que seguramente ya Carlos te va a decir para poder nuevamente estar juntos, Carlos. Tus palabras de despedida, Carlitos. Muchísimas gracias, estimado Rubén, y igual a Natalie, y por el intermedio de ustedes a Carlitos Sánchez Huaringa, a mi colega, con quienes tenemos también este ímpetu de seguir trabajando, de seguir hurgando de lo que hizo el hombre andino, de cómo fue su respuesta ante este fenómeno universal como es el sonido, y de que al menos de lo que quede de esta charla es que vayamos un poco descolonizándonos de conceptos como el de música, de instrumentos musicales, y porque vamos a encontrar mucha más información si pensamos en trascender esos conceptos, ¿no? Como más o menos lo hemos vertido ahora, y espero de que no sea esta la primera vez y sigamos teniendo en todo caso oportunidades para seguir compartiendo, para seguir informando y dando a conocer los resultados de los trabajos a los que nos hemos abocado. Carlitos Sánchez de Huaringa, mi persona, y algunos otros peruanos más, ¿no? Que con todo gusto lo vamos a compartir. Gracias, Carlitos, muy agradecido por tu presencia y te tomamos la palabra. No va a ser la primera vez, definitivamente, eso sí, tenlo por seguro. Amigos, encantado. Ha sido pues esta interesante entrevista al maestro Carlos Mancilla, quien nos ha hablado sobre instrumentos musicales del antiguo Perú, que como hemos visto nos ha descolonizado un poco porque el criterio musical europeo es totalmente diferente, ya que él incluso lo llama sonoro. Amigos, será hasta la próxima semana en que volvamos a encontrarnos en Conversando sobre Folclore. Muchas gracias.